un mensaje Símbolo. conciliador, ¿verdad? Un mensaje, una ceremonia o un ritual de paz, porque Monseñor Ulloa, sobre todo el arzobispo de San José, tuvo algunos comentarios muy fuertes contra don Oscar Arias. Se criticó ese hecho al final de la campaña. Con este símbolo, yo me imagino que básicamente da una señal de conciliación, de reencuentro con la Iglesia Católica y comienza, como lo explicaban muy bien ustedes claramente, a conciliar, a amarrar, a desarrollar ya un concepto país, que es lo que estábamos hablando, Jaime. Bueno, yo tengo la impresión de que lo que Marcelo apuntaba, de que en lugar de ese joven presidente de 45 años, idealista, etcétera, o tenemos hoy a un estadista maduro que ha andado por el mundo, es justamente lo que Arias tiene que ofrecer. Ahí estamos observando a don Oscar Arias, ahí abrazó a Monseñor Girardi. Vamos a ver si tenemos sonido ambiente, ¿te parece, Ulloa, a Monseñor San Casimiro. Adelante. Vamos a ver si tenemos, si podemos procurar sonido ambiente. Es unas tomas que nos están facilitando nuestros compañeros de Teletica Canal 7 en esta transmisión que les estamos llevando. Entregaron una cruz. Nuncio apostólico. Carlos Padilla. Están entregando una cruz al doctor Oscar Arias. Y ya se encamina. José Mario está ahí. Adelante, José Mario. Adelante, José Mario. Así es. Vamos a tratar de tener un poco el sonido ambiente que en estos momentos se está dando por acá en la Nunciatura Apostólica. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! De Cultura, Marilena Carballo. Y observemos este símbolo, compañeros. Se le entrega una cruz a don Oscar Arias, va portándola y entrando en este instante a la Nunciatura Apostólica. Hay un personaje muy interesante que está justo detrás de él, que es el ex candidato a una diputación, Víctor Láscares, quien es la persona que está más cerca de don Oscar en esos momentos en los que él tiene además algún tipo de relación con la gente. Así es. Y gracias a los compañeros de Teletica Canal 7, pues vamos también un saludo de don Abel Pacheco, ya montándose en su vehículo con la banda presidencial, rumbo hacia el Estadio Nacional. Ahí está don Abel en su casa, también en Romoser. Don Abel vive a menos de 1 kilómetro de don Oscar. El nombre del nuncio apostólico es Osvaldo Padilla. Él es de origen filipino. Entonces observamos la salida de don Abel y obviamente don Oscar junto al nuncio apostólico. Estamos, prácticamente don Abel ya está tranquilo, va a entregar esta banda presidencial, cumplió sus objetivos y dice él que se va a dedicar a escribir otra vez
con toda tranquilidad Bueno, en es su un hogar. gran escritor, es un Y gran es un- poeta costarricense, un gran cuentista. Ahí observamos a don Oscar Arias, bueno, ahí están los ministros, está Fernando Fernando Berrocal, está Leonardo Garnier, ahí Laura está Chinchilla, doña Laura junto a su esposo, don Rodrigo Rodrigo Arias, Arias, Marco don Marco Vargas. Ya estamos en el interior de la La capilla Anunciatura. de la Anunciatura. Así es. Ya está Kevin Verifiquemos, Casas. compañeros, si son tan amables, a ver si tenemos el audio ambiente que nos está brindando Teletica desde la Anunciatura. Verifiquemos a ver si ya podemos contar con él para escuchar un poco de lo que está sucediendo. José Mario, ¿usted tiene información, no? No, todavía Bueno. está José Mario, ahí está iniciando el Te Deum. Están Carlos Ricardo Benavides, Bruno Estaño. en pantalla, Bruno Estaño, Kevin Casas, está Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior. Sí, vamos con el audio de Canal 7. Vamos con el audio de Canal 7. Ellos Arias Sánchez, aquí la están actividad colaborando será muy con corta, esta 10, transmisión 15 minutos para en que don Oscar siga este caminando transcurso, hacia esta caminata básica que está desarrollando. Mariela Gutiérrez es a quien tenemos en el audio ambiente. por favor. Bueno, continuamos con esta transmisión desde la Anunciatura. Rodolfo González está ya en las afueras, donde hay mucha gente esperando afuera, Rodolfo, aquí a que salga don Oscar Arias. Gracias, María. Los vamos a conversar con algunas de las personas que se hicieron presentes aquí afuera para ver, pues, la opinión que ellos tienen. ¿Cuál es su nombre, señora? Gretel Segura. Doña Gretel, ¿usted vino a darle algún mensaje al señor presidente antes de que asuma ya oficialmente en el traspaso? Tenemos confianza en usted. Vamos a retomar acá unos minutos y esperaremos a que nuestros compañeros de Teletica nos estén brindando ya el audio ambiente dentro de la Anunciatura. Don Marcelo y don Jaime, ¿qué significa este acto para el pueblo costarricense, para la gente que nos está observando? Bueno, vuelvo a uno de los conceptos de inicio. Más allá de la fe que profese el presidente Arias y qué tan cerca se sienta él de Dios y que quiera contar con la bendición de Dios para el ejercicio de su mandato y de su administración, tiene un valor muy importante para el pueblo costarricense, que en su mayoría es católico y que ve que el presidente también se pone en manos de Dios y que busca su bendición y su orientación. Yo creo que eso es importante, es una señal de humildad también. Don Jaime. Bueno, no, yo tengo la impresión de que parte del imaginario político costarricense es justamente una cierta relación entre el poder civil y el poder religioso, independientemente digamos, de la discusión que exista sobre esto. Yo creo que lo que Arias hace es seguir y hacer un pacto efectivamente con la Iglesia. Yo creo que políticamente es importante lo que usted apuntaba, Camilo, de que después de los resquemores que se generaron en la última campaña, me da la impresión de que con esto el presidente Arias da un paso adelante para cerrar un pacto con... Tenemos, Vamos a escuchar creo que el tenemos audio al presidente de Arias. Canal 7. Bueno, no se No escucha. está Ahí llegando el audio. estamos observando también a Monseñor Ángel San Casimiro, quien es el obispo de Ciudad Quesada, de San Carlos, y que ha sido una de las figuras más críticas al lado de Monseñor Hugo Barrantes. Una de las figuras más críticas en algunos momentos en contra de don Oscar Arias. Sí, bueno, una de las características de la política costarricense, repito, desde los años 40, en que se da de nuevo un acercamiento de la Iglesia al Estado, porque acordémonos que gran parte de nuestra época, nuestro periodo liberal, desde 1872, 73, 74, Desde Próspero Fernández. prácticamente desde Tomás Guardia, ¿verdad? Prácticamente 1870. hasta Calderón Guardia, nuestro Estado fue profundamente secular, es decir, anticlerical, inclusive la Iglesia no tenía intervención en los asuntos de Estado. Una de las características del pacto social de los años 40, para bien o para mal, aquí hay un debate histórico y no es mi objetivo meterme en ese debate hoy día, en otro momento se puede discutir, es que el Estado participa de los asuntos públicos, y en ese sentido esto parece ser un esfuerzo... La Iglesia. La Iglesia participa en los asuntos públicos, es decir, hay una participación en los asuntos de Estado.
y el presidente Arias me parece que quiere volver a Vamos- sellar ese pacto. ¿verdad? vamos Vamos ahora sí, ahora sí escuchar, tenemos sí. señal ya de audio. El audio. Por nuestro presidente electo, don Óscar Arias Sánchez, para que busque en todo el bien de este país cuyo gobierno asume hoy, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, asesorados por sus ministros y consejeros, encuentre para Costa Rica los caminos de su desarrollo integral y de compensación entre todos sus habitantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, con la gracia de Dios, ame la justicia, cumpla fielmente el encargo recibido y guíe a nuestro pueblo hacia la paz y el justo desarrollo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que goce siempre de la protección y guía de Dios, Padre de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los ministros, por los diputados y por todos los que han sido elegidos a servir en la administración pública, para que con su trabajo ceñido en toda la justicia y el bien común, salvaguarden el patrimonio común de los ciudadanos y conduzcan a nuestro pueblo al logro de un progreso armónico, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre amoroso de los cielos y de la tierra, que con tu providencia gobiernas el mundo, para que encuentres su progreso y bienestar en el camino de su perfección y de tu gloria, recibe benigno las oraciones que hoy te hemos dirigido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que con admirable providencia gobiernas y diriges todas las cosas. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Oh Dios, que tienes en tus manos los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Oh Dios, a quien está sometido todo poder humano, mira con amor a tu siervo, nuestro presidente electo, el doctor Óscar Arias Sánchez. Concédele un próspero ejercicio de su mandato y haz que, buscando siempre obedecerte y agradarte, promocione y conserve la paz y la libertad del pueblo que se le ha confiado. Encomendamos al presidente electo bajo la protección de Nuestra Señora, la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Por Jesucristo, Rey del universo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nuestro pueblo está de fiesta al culminar un periodo de gobierno democrático e iniciar uno nuevo lleno de esperanzas y de optimismo por un futuro mejor para todos los ciudadanos costarricenses. Nosotros, los obispos de la Iglesia Católica, con gran regocijo, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a usted, estimado don Óscar, que dentro de poco será investido como el presidente de todos los costarricenses, y a ustedes, los colaboradores más cercanos, que llevarán en sus hombros la responsabilidad que el pueblo les ha confiado. Muy estimado don Óscar, hoy más que nunca se hace necesario
que unamos voluntades y esfuerzos para sembrar justicia, solidaridad y paz en nuestra querida Costa Rica. Que Dios colme a todos ustedes de sabiduría para cumplir con fidelidad y generosidad la misión que hoy emprende. Nuestra Señora de los Ángeles interceda por usted, don Óscar, como presidente, y por todos sus colaboradores, y los acompañe a lo largo de los 4 años de gobierno que hoy inicia. El Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, se ha dignado enviar y impartir su bendición apostólica por medio de su enviado especial y de los obispos. Una bendición que va al presidente y a sus colaboradores y por medio de ellos a todo el pueblo de Costa Rica. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Así estábamos viendo el Tedeum que se estaba desarrollando en la Anunciatura Apostólica. Dentro del mensaje es interesante decir que nuevamente la Iglesia Católica da la señal de unamos voluntades Ahí para está lograr objetivos. Monseñor Ángel San Casimiro, y antes estuvo Monseñor Ulloa, que fue quien luego, como presidente de la conferencia episcopal, tuvo que venir a apaciguar las aguas entre Liberación Nacional y la Iglesia Católica, Así es. que fue un elemento distintivo histórico de esta campaña. Sí. Pero es interesante retomar esto que estábamos planteando, Camilo. La Iglesia Católica, como bien lo decía Marcelo, da su señal, don Óscar también, el pueblo costarricense es casi un 80% católico, y el mensaje es claro: unamos voluntades para lograr objetivos. Recibe la bendición por parte del nuncio, la bendición papal, y el mensaje de ellos sucintamente es ese. Que Dios lo ayude, dice, Así en es. resumen. Que Dios me ayude, es lo que debe estar pensando todo el gabinete, por un lado, y bueno, que le dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Creo que tiene un valor simbólico, que lo comentamos con Alan aquí, fuera de cámaras, que si bien un 80% de la población costarricense profesa la religión católica, muy buena parte de ese 80% está en la población de menores recursos. Y él ha dicho, bueno, he sido elegido por los pobres y gobernaré para los pobres. La cercanía y el valor que tiene la bendición de la Iglesia la bendición de la Iglesia y la bendición de Dios para el gobierno frente y de cara a los pobres es muy importante. Yo creo que Bueno, otro elemento importante es que tenemos un diputado que es cristiano protestante, que es Guillón Macei, que votó conjuntamente con los diputados del Partido de Liberación Nacional, y que, bueno, es el tercer diputado protestante que tenemos consecutivamente. Que prácticamente se ha vuelto La un hecho. constitución religiosa de Costa Rica, sin embargo, ha venido cambiando en los últimos años. Déjenme decirles que, bueno, ustedes tendrán la estadística del 94-95% de la población católica que teníamos en los años 70, hoy es un poquito inferior al 80%, ha habido un desarrollo importante de otras iglesias, sin duda. Un crecimiento de las iglesias evangélicas, De las iglesias evangélicas. sobre todo en los sectores más pobres, Sí. y en las zonas Y rurales. a partir de un par de golpes que recibe la Iglesia Católica. Sí, ¿verdad? digamos, la sociedad costarricense se ha ido haciendo, digamos, mucho más amplia desde el punto de vista de su constitución religiosa, etcétera. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue siendo un actor importante. Y acordémonos que la constitución política costarricense es, y yo bueno, aquí tengo que decirlo como abogado en derecho público, es desafortunadamente una constitución confesional.
es decir, que establece... El Estado es católico. El Estado es católico. Yo digo desafortunadamente porque el Estado debería ser laico, debería ser absolutamente secular. Pero bueno, ese es un hecho constitutivo que está ahí, y en ese sentido parece que sigue siendo un actor importante. Y creo que no va a cambiar pronto. Lo que le quiero hacer una aclaración, Camilo, lo digo esto con el respeto que le tengo a la Iglesia Católica, sin duda, pero los estados modernos son estados laicos, son estados seculares, donde no existe participación de la Iglesia en los asuntos de Estado. Por una serie de razones que tienen que ver con el pacto político de los años 40, la Constitución del 49 realiza ese pacto. Bueno, claro, es un tema la participación de Monseñor Sanabria fue fundamentalmente la participación del Partido Republicano Calderonista, de Monseñor Sanabria. Acordémonos que hay una serie de factores que generan ese acuerdo en los años 40. A diferencia de la Constitución del siglo pasado, que era una Constitución que no era religiosa, digamos, se suponía una secularización del Estado. Lo cierto es que hoy por hoy la religión católica juega un rol en la política del país. Bueno, ahí acabamos de observar a la familia de don Abel Pacheco. Un dato don Abel ya está en el estadio, Camilo. Sí, ya ahí estaba llegó la familia en la gradería, su hija Yolanda, su yerno Sergio Castro Figueres. Curiosamente, don Abel es consuegro con el hermano, o fue consuegro con el hermano de don José Figueres Ferrer, con don Antonio Figueres Ferrer, que es un país pequeñito, ¿verdad?, en el que todos nos conocemos y tratamos de llevarnos bien. Aquí tenemos en la parte derecha de la pantalla la señal donde don Abel se encuentra ya en el pequeño lobby que se construyó. Paja, ¿verdad? Así es, en el pequeño lobby que se construyó en la parte de atrás del estadio. Ya en este instante estamos haciendo esta señal, está siendo transmitida vía satélite al mundo entero. Esta señal que está siendo emitida por gracias al los apoyo, trabajadores del Canal 13, ¿verdad? Y que está siendo suministrada a todos los medios de comunicación y enviada al satélite gracias al apoyo, como lo decías, Camilo, del ICE. Del ICE. Y aquí es importante decir que nosotros hemos tenido un compromiso con este tipo de actividades, que ha sido un compromiso de Canal 13 irrenunciable. Lo tuvimos, no solo lo hemos tenido en esta ocasión, lo tuvimos el 1 de mayo con una transmisión de más de 9 horas, lo tuvimos el día de las elecciones, el día posterior a las elecciones lo tuvimos durante más de 10 horas. Canal 13 tiene un compromiso con este tipo de actividades que son fundamentales para el país. Es parte de su labor, es parte de su labor. Ya prácticamente estamos, la información va a empezar a concentrarse en el Estadio Nacional y no hemos todavía tocado un tema interesante, que es el tema de los presidentes que nos visitan. Ahí está José Mario. Ahí está José Mario. José Mario Guzmán, adelante. José Mario. Así es, va saliendo ya el señor Oscar Arias. Escuchemos un poco del ambiente. Eso es lo que se vive acá afuera de la Nunciatura Apostólica. Bien, retomamos entonces la información, nos quedamos con el sonido ambiente y decía un poco que hay algunos puntos interesantes aquí que habría que analizar desde el punto de vista de política internacional. Por ejemplo, la visita del presidente Chen de China a Taiwán. Es un punto realmente interesante que hay que verlo, ¿verdad? ¿Y qué significa? La República de China y Taiwán es un gran colaborador de este país. Muy grande. Sí, desde el punto de vista geopolítico, vamos a ver, ahí existe una relación especial entre la República de China en Taiwán, la República de Taiwán y Centroamérica y una serie de países del mundo que son síntesis los aliados estratégicos de Taiwán. Son solo 23. En un escenario donde el peso específico de China continental, que es muy grande en Naciones Unidas, prácticamente les cerró todas las puertas a Taiwán. Taiwán no tiene reconocimiento de una gran cantidad de estamentos y de órganos de Naciones Unidas. Y en ese sentido, uno de los grandes dilemas y retos de la administración Arias será resolver, por un lado, esa vieja relación que tiene con Taiwán, y por otro lado, las demandas de un sector empresarial exportador e importador muy grande que quiere tener algún tipo de relación con la República de China Popular. Yo recuerdo durante la campaña que en algún momento se le preguntó, ¿verdad? China-Taiwán,
o China comunista? Déjeme ver, Ambos, dijo. Ambos. Alan, voy a aventurar ahí lo que probablemente podría ser una solución razonable e inteligente del nuevo gobierno. Es, por un lado, continuar las relaciones diplomáticas que se tienen con Taiwán, Que nos han ayudado muchísimo. sin duda, y a todo el resto de Centroamérica, pero abrir una oficina comercial, una agregaduría comercial de la República de China Popular en Costa Rica. Me da la impresión de que en ese sentido Costa Rica tendría un equilibrio razonable. China es la otra gran potencia del mundo, junto a Estados Unidos, lo será cada día más, y cada día más hay centroamericanos que comercian con China. Bueno, hay gente que dice que en estos momentos existen tres grandes potencias en el mundo moviéndose, por un lado los Estados Unidos, por otro lado Europa, Bruselas y todo lo que supone Europa, y por otro lado China y la cuenca asiática. Ya no es Japón, ojo, en este análisis, ¿eh? Japón un poquito juega un rol un poquito más marginal en todo este. Entonces me da la impresión de que Costa Rica, Marcelo, no sé cuál es tu impresión, debería jugar un cierto equilibrio en el tema chino, ¿verdad? Hay otro tema que será el tema árabe-israelí, en fin, temas interesantes en política exterior. Mira, precisamente en esa dirección, hace escasas 2-3 semanas, más o menos, hubo una misión de empresarios costarricenses a China continental, a la China comunista, y entre los resultados que traían fue que negociaron y solicitaron la posibilidad y que el gobierno chino lo admitió, reflexionar acerca de eso, la posibilidad de abrir una oficina comercial aquí en Costa Rica. Porque para poder establecer relaciones comerciales con China comunista, hay que buscar todos los permisos y todos los trámites a través de la embajada más cercana, que está en México, lo cual resulta poco práctico. Porque además la China comunista cada día es menos comunista. Bueno, ese es uno de los casos curiosos de una transición económica dentro de un cierto modelo político. Es decir, hay dos grandes opciones ahí. Lo que hizo Rusia... El mismo Oppenheimer decía en una de las entrevistas de que poco a poco la parte comunista se empezaba a alejar y era un productor y potencia. Si me permitís una metáfora, Alan, digamos, la gran diferencia entre la transición rusa es que la transición rusa fue occidental, es decir, fue de fractura. En cambio, la transición china sigue la vieja tradición de los procesos orientales en que todo es lento y pausado, y probablemente es el desarrollo de un capitalismo desde adentro que se va acendrando en una estructura ideológica que, sin embargo, es post-maoísta. Tenemos a Luis Carlos en el Estadio Nacional. Adelante, Luis Carlos. Gracias, Camilo. Buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí ubicados en el Estadio Nacional y como ustedes pueden observarlo en sus pantallas, ya han comenzado algunos actos culturales y también protocolarios, entre ellos algunas presentaciones de grupos de porristas, y en este momento hacen ingreso los abanderados. Ya en la gradería del estadio se encuentran con muchas más personas que lo que era hace aproximadamente una hora en nuestra última intervención, y se encuentran principalmente en el sector sur, ya formada la bandera de Costa Rica con estudiantes de diferentes colegios, como ustedes ya van a poder verlo en pantalla próximamente, que se van ondeando y también van haciendo algún tipo de olas y otras dinámicas dirigidas por miembros del Ministerio de Educación. También la tarima principal, esa es la que decíamos, la gradería sur, que ustedes pueden observar en su pantalla, donde se ha formado ya una bandera humana, por decirlo de alguna forma, que está a la espera de las dinámicas que se están dando en este lugar. En la tarima principal ya también se encuentran algunos invitados especiales, y también han comenzado a llegar parte de los nuevos 57 diputados que hoy, hace una semana, asumieron como padres de la patria. Ahí se encontraba también, observamos hace algunos minutos, a don Antonio Ayales, el director ejecutivo de la Asamblea, quien estaba ordenando todo para esta sesión solemne. Al fondo también escuchamos algunas sirenas que ya anuncian la llegada del presidente electo, el doctor Óscar Arias Sánchez, quien en aproximadamente 35-40 minutos estará asumiendo ya como nuevo presidente de la República. La información que tenemos también es que lo que es el sector de la gradería de sombra, la gradería norte, ya se encuentra más llena, ya luce más llena, y es con invitados especiales. Esta gradería, también aquí tenemos esta imagen en lo que es el sector detrás de la tarima principal. Ahí vemos a la diputada Clara Sommer, también al diputado de Restauración Nacional, el diputado Gullón Macei, y atrás, más atrás, doña Ofelia Tattenburg, también diputada de Liberación Nacional, junto con Mayen Tillón. Ellos están a la espera para poder ingresar. En primer plano tienen ustedes ahí a los diputados Gullón Macei y doña Clara Sommer, quienes están a la espera
de ingresar al sector de la tarima, donde ya es más el movimiento que se da por ese sector, Camilo y Alan. Bueno, estamos ubicados totalmente al otro extremo, en el sector oeste, pero la confirmación que hemos tenido y lo que hemos podido observar es que aún se mantienen detrás de la tarima unos invitados especiales, pero no han subido todavía a ocupar sus lugares. Ya el presidente, incluso el presidente electo, don Óscar Arias, se encuentra aquí muy cerca un punto de referencia, cerca de la casa del doctor Guido Miranda, aquí en el sector de Sabana Oeste. Justo al lado de Canal 7. Luis Carlos. Sí, señor. ¿Cuán extensa es la caminata que va a hacer Óscar Arias dentro del estadio? Sí, Camilo, lo que hemos podido tomar de información es precisamente que el doctor Óscar Arias se tenía previsto que hiciera una vuelta al estadio precisamente por la pista atlética, solamente él, como una forma de agradecerle al público su asistencia aquí, también por haberlo llevado a la presidencia nuevamente. Sin embargo, eso está por confirmarse, pues las medidas de seguridad son muy estrictas también, y respecto a este recorrido sí ha habido mucho hermetismo. Se rumora y se tiene previsto que él daría lo que llamamos la famosa vuelta olímpica, que es dar una vuelta por la pista atlética y luego incorporarse a la tarima principal. Yo no sé qué decirles, compañeros, aquí en el estudio, pero indiscutiblemente decías, Marcelo, que algunas gentes cuestionan la inversión que se hace en este tipo de actos, pero la verdad sincera es que lo consideraba un gasto. La verdad sincera es que invertir en democracia, saber que esta señal está llegando al mundo en estos instantes, vale la pena. Y que al mundo le parece algo extraordinario, ¿verdad? Mundo, o sea, ver a un presidente de la República sin guardaespaldas. Y que a nosotros nos tiene que parecer extraordinario. Recuerdo una anécdota de Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense, que llega don Chico Orlich en una visita a Nicaragua y camina por las calles. Y viene y camina por las calles con Anastasio Somoza, y entonces le preguntan los periodistas nicaragüenses aquí que por qué él no hace lo que hace don Chico, y dice, claro que sí, la próxima vez que esté en San José voy a caminar por las calles de San José. Claro. Es decir, es una particularidad de este país. Absolutamente. Así es, y eso es lo que asombra y ha asombrado a todos los que nos visitan. Los recibimos con niños, con banderas, prácticamente a pesar de que la seguridad obviamente está no hay saludos militares, calculado. A mí me chocó un poquito ahí en algún momento ver a algunos policías y bomberos hacer marchas militares, porque sé que esta señal es la que llega a todo el mundo vía satélite. Así es. Y este es el único país del mundo que ha pasado más de medio siglo sin ejército, o medio siglo sin ejército. Aquí podemos ver una toma bastante grande de la cantidad de gente que acompañan al doctor Óscar Arias, ya prácticamente entrando al estadio y cumpliendo rigurosamente, compañeros, su horario. Se establecía que a las 11:30 estaba ya en las puertas del estadio, faltan 5 minutos y ya está bastante cerca de la puerta del estadio. Para quienes no viven en la capital y nos siguen desde cualquier lugar de nuestro país y también fuera del país, la capital está calurosa. Aquí tenemos también nuestro equipo para poder soportar el calor, y don Óscar Arias ya caminó sus 800 metros. Deben estar muy calurosos todos ellos, sudorosos. Así es el momento importante para recalcar un poco la historia del doctor Arias Sánchez. Y que básicamente retoma después de 20 años la presidencia. Usted preguntaba hace un ratito por los presidentes. Aquí estamos viendo. Ahí vimos al presidente de México, Vicente Fox, hace solo un instante, y bueno, ahí observamos algunas de las delegaciones. Ahí está el presidente Ahí está el presidente de la República de China en Taiwán. Sabemos básicamente que esta señal está llegando también, tenemos confirmación, hasta China. Por lo simbólico que debe ser para ellos, obviamente, ver a sí, es muy importante para ellos, no solo para ¿verdad? nosotros. Solo para recordemos nosotros. que ellos solo tienen relaciones diplomáticas con 23 países, y cerca de 16 de esos países son de América Latina. Ahora, una cosa importante,
más allá del valor simbólico y de reevaluación de los valores democráticos y cívicos de nuestro país, a través de un acto como este, es, y sobre todo ahora que estamos transmitiendo la señal Príncipe de vía Asturias. satélite, Príncipe de Asturias con Monseñor es mostrar San Casimiro, el con- poder de convocatoria de nuestro país y el poder de convocatoria del nuevo presidente. Hay una posición de respeto, de admiración, incluso podemos decir de liderazgo, que se le reconoce al presidente A mí Arias una y que ha periodista, motivado. una periodista paraguaya me contó una anécdota muy particular. Ella estaba estudiando una maestría en Harvard y en algún momento los visitó George Bush y una periodista argentina muy irreverente se puso de pie en medio de la plática de George Bush y le dijo, mire, Mr. Bush, usted no conoce nada de América Latina. Usted debería respetar a América Latina y usted no lo respeta. Yo quisiera ponerle la siguiente prueba. Yo quisiera que usted me diga 3 nombres de América Latina, de presidentes de América Latina, que no sean Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales, por la coyuntura especial, ¿verdad?, que ellos suscitan. Y dice, muy bien, Lula Lagos. Y le dice, no, señor presidente, usted acaba de confundir 2 nombres. Le voy a decir otro, Óscar Arias. Y le dice la periodista argentina, no, señor presidente, Óscar Arias es candidato. Óscar Arias no es presidente. Eso indica lo conocido que es Óscar Arias fuera de nuestro país. Camilo. Cuando uno sale incluso de nuestra región, lo poco que se conoce de Costa Rica es Óscar Arias y que no exista ejército. Luis Carlos Méndez, adelante. Gracias, Camilo. Ya efectivamente en pocos minutos va a hacer ingreso el presidente electo precisamente por lo que es la gradería norte de aquí del Estadio Nacional. Esto es la gradería de sombra, donde está previsto para que haga entrada el presidente electo, don Óscar R. Sánchez. Ahí lo vemos en pantalla que está saludando a algunas personas que se han acercado a lo que es ya un cordón de seguridad mucho más amplio. Vemos cómo también personal de la unidad de intervención policial se encuentran acordonando ese sector y también ya en ese sector del Estadio Nacional como en la tarima principal ya prácticamente se encuentran la mayor parte de los invitados, también la mayor parte de los diputados e incluso vemos a don Francisco Antonio Pacheco, presidente del Congreso, quien está listo para dar inicio con esta sesión. Lo acompaña también una funcionaria de protocolo de la Asamblea Legislativa y Carla están Granados. básicamente, correcto, Carla Granados, y básicamente están a la espera de que ingrese don Óscar Arias por ese sector de la gradería norte. También se tenía información que lo haría por donde quienes están acostumbrados a este sector del Estadio Nacional, por el sector oeste, donde tradicionalmente entraba la ciclística hace muchos años a este recinto deportivo. Sin embargo, los planes han cambiado y se hará por en este sector de la gradería norte. Incluso vemos ya que el carro en el que se trasladaba don Rodrigo Arias, un carro de golf, está siendo colocado en ese sector de los camerinos para que allí pueda ser abordado. Escuchemos Vemos la ya figura, Luis Carlos, de Francisco Antonio Pacheco. Recordemos que la juramentación es parte de una sesión de la Asamblea Legislativa. Correcto, está dando por iniciada la sesión, Alan y Camilo. Tal vez si me permiten, Adelante. colegas, para explicar por qué es el presidente del Parlamento el que juramenta al presidente del Poder Ejecutivo. Mucha de nuestra gente que no tiene por qué saber derecho constitucional y derecho público quizás desconozca la razón. Quien tiene la mayor investidura en el país, el órgano de mayor jerarquía es el Parlamento, es la Asamblea Legislativa porque representa la totalidad de ciudadanos. Ahí estamos observando al doctor Abel Pacheco de las Priella junto a su señora doña Leila Rodríguez de Pacheco. Que hoy se despide de la presidencia de la República. Sí, tal vez para explicarles la razón técnica y jurídica de lo que va a pasar ahora, en los próximos minutos, a los televidentes. Entonces, de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 119 de la Constitución Política, es justamente el Parlamento, el presidente del Parlamento, el que es la única persona que puede tener potestad, investidura, para investir al nuevo presidente del Poder Ejecutivo. Esto prácticamente sucede en todos los regímenes constitucionales de representación política democrática hoy día. Lo encontrarán ustedes no solo en América, sino en otra serie de lugares del mundo. De allí que inclusive el presidente del Parlamento, en las sociedades con estas características políticas, en que no quedan facultados el presidente o los vicepresidentes del país, quien asume temporalmente es el presidente del Parlamento.
digamos, en la hipótesis de que por A o B razón el presidente o los vicepresidentes estuviesen inhabilitados, es el presidente del Parlamento. Entonces, jurídicamente es por razones de la Constitución política y de acuerdo a la primacía del poder parlamentario. Por eso se le dice primer poder. Primer poder de la República. Por eso es justamente don Francisco Antonio Pacheco, quien es el presidente recién electo del Parlamento, el que tiene la potestad, de acuerdo al artículo 119 de la Constitución política, de investir, de hacer la transmisión de poder. Y además se acostumbra que haya dos discursos, ¿verdad? El del presidente de la Asamblea Legislativa y el del presidente de la República. Justamente. Presidente electo. Justamente porque el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa de este primer poder de la República es el que crea las condiciones de investidura, es el que adjudica la investidura desde el punto de vista constitucional. Otro detalle importante es que hace 20 años, en 1986, cuando recibió el poder el doctor Óscar Arias Sánchez por primera vez, lo recibió de la primera mujer que ocupaba la presidencia de la Asamblea Legislativa, la doctora Rosemary Karpinski. Solo hemos tenido dos presidentas de la Asamblea Legislativa, Rosemary Karpinski y Rina Contreras. Y bueno, eso nos hace detallar que el doctor Arias le gusta dar ese tipo de señales, porque Alan, también era la primera vez una que agenda de teníamos... mujer fue la que llevó también dentro de la Asamblea Sí, Legislativa. don Óscar Arias aprobó en su administración la ley de igualdad real, pero además fue la primera vez que tuvimos a una mujer en la vicepresidencia de la República, la educadora Victoria Garrón de Doria, que de Dios goce. Ahí está don Vicente Fox. Compañeros. Adelante, Luis Carlos. Sí, correcto, ahí estamos ya presenciando la llegada de don Vicente Fox, acompañado de la primera dama de México también, y nada más recalcarles que ya todo el nuevo gabinete, así como el presidente electo, se encuentran a la espera nada más de que pueda ingresar aquí a la pista sintética del Estadio Nacional. Ya son pocos los minutos que restan para que esto pueda darse y efectivamente se cumpla con el horario establecido. En pantalla tenemos, como lo decíamos, a don Vicente Fox, quien sin duda, ya lo decían los compañeros comentaristas y también ustedes compañeros, ha marcado una relación muy estrecha con Costa Rica y se la ha visto también en diferentes oportunidades aquí en el país, y también el hecho de que ella ha venido significa mucho para lo que serán las relaciones entre Costa Rica y México. Y además que es el interlocutor válido, por lo que me decía usted, Marcelo, un interlocutor válido prácticamente en América Latina estaba haciendo don Vicente Fox. Bueno, el proyecto Puebla-Panamá indica muy claramente cuál es nuestra área de influencia, la región a la que pertenecemos. Sí, era digamos, el interlocutor por la subregión, digamos, el presidente líder por la subregión México-Centroamérica. Recordemos que México es el país de habla hispana más poblado del planeta, más poblado que España, que Argentina. Pero un poco lo que decía Marcelo también es que esa fuerza que tenía Vicente Fox, ahora prácticamente la imagen más visible sería el doctor Arias Sánchez. Sí, aquí hay un hecho político que se dará en los próximos meses en México que puede cambiar un poco las relaciones de poder geopolíticas en esta parte del mundo, digamos en la zona de Mesoamérica, y es qué va a suceder en la elección mexicana. Aquí hay dos escenarios, ¿verdad? Uno, que gane el candidato López Obrador del PRD, lo cual sí significaría un cambio, digamos, geopolítico importante, y probablemente un cambio importante dentro de la lógica del NAFTA, es decir, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y del trato del presidente Bush hacia América Latina. Porque obviamente hay diferencias muy importantes entre la posición de López Obrador y el actual presidente Bush en los Estados Unidos. Y es quien va adelante en las encuestas, ojo, es quien va adelante en las encuestas. En la más reciente, Calderón del PAN Calderón le lleva 10 puntos de ventaja. Le había sacado, sí. Ahora bien, la última que vi antier, de nuevo se empareja un poco. Si fuese Calderón, que es el segundo escenario que yo quiero plantear, muy probablemente Calderón seguiría las políticas del presidente Hay un Fox. papel muy interesante de la prensa y del mundo intelectual. Hace unos días que tuve la oportunidad de estar por allá, Elena Poniatowska tenía una posición muy radical en la prensa, incluso como escritora y periodista, hizo un spot de televisión en contra
del candidato que vendría a cambiar digamos, el horizonte geopolítico, lo que nosotros podríamos pensar que podría darse en la región. Calderón vendría a sostener el esquema que tenemos hoy en la región, y las encuestas lo que dicen es que al final van a tener un proceso como el nuestro, muy parejo. Muy probablemente va a ser una elección muy ajustada, lo cual hago este apunte sobre ese posible cambio geopolítico en México, porque esto podría crear nuevos escenarios en la región, y probablemente el rol de Costa Rica, del presidente Arias, de nuestra Cancillería, sería un poco distinto en un escenario A o B, y hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante que usted hable de la Cancillería, porque el hecho de que el nuevo canciller sea Bruno Estaño también es muy significativo. Sí, Bruno Estaño es un joven diplomático de 36, 37 años que tiene una tradición en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional público. Ha trabajado como representante nuestro, como embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y yo tengo la impresión de que significa varias cosas. En primer lugar, que bueno, es un diplomático joven, parecería decir que el presidente Arias va a seguir teniendo una presencia grande en materia de política exterior. Es decir, el canciller Estaño va a funcionar un poco como alter ego del presidente Arias en materia de Cancillería. No es casual ese nombramiento. En segundo lugar, parecería... Él mismo lo dijo. Sí, creo que lo ha dicho abiertamente. El doctor Arias será el punto de lanza. Pero, adicionalmente a esto... con recargo en la presidencia, es Óscar Arias un poco. Pero hay un elemento adicional, y es que la tesis del hoy canciller Bruno Estaño, del recién... por nombrarse canciller Bruno Estaño, ha sido de defensa de derechos humanos y de defensa del derecho internacional público. Por ejemplo, cuando se dio el apoyo de Costa Rica a la invasión de Irak hace 3 años, el gobierno saliente, el canciller Estaño chocó con su cancillería, chocó con la cancillería costarricense en el sentido de que se separó de la posición del presidente y del canciller, claro, y tuvo una posición distinta. Una discrepancia enorme entre lo cual generó una cierta fractura. A las señoras y señores diputados ponerse de pie para recibir al excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Vicente Fox. Don Jaime, sería bueno que nos recuerde por qué es tan significativo Vicente Fox para México en la coyuntura de la historia del PRI durante más de 70 años y lo que significó su irrupción en el poder. Bueno, en realidad esto obedece a algo comentaba Marcelo en ese sentido, a la evolución de la política mexicana en los últimos años. Fox es el primer presidente que no es del Partido Revolucionario Institucional, prácticamente en 70 años, ¿verdad? En 70 años desde la Revolución Mexicana. Y en ese sentido rompió una tradición y marcó un giro en la política mexicana. Lo interesante será ver qué pasará con este giro que se dio en México, porque como decía, entrará el excelentísimo señor presidente de la República. Como indicaba Marcelo, si el candidato del PAN, Calderón, es presidente, probablemente va a haber una continuidad de la política de Fox. Hay un abrazo ahí muy significativo, que es de Maya Antillón con Antonio Saca, porque Antonio Saca era el presidente de la Cámara de Industrias de El Salvador y doña Maya Antillón era la directora ejecutiva, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias de nuestro país. Antonio Saca tiene un perfil muy curioso. Él es comunicador, tuvo un programa de deportes en radio por mucho tiempo, se hizo empresario de medios de comunicación, así llegó a ser presidente de la Cámara de Industrias y de ahí a ser presidente de El Salvador. Que es un poco bien, mientras hacen el otro anuncio, recibimos al excelentísimo señor presidente de la República de China en Taiwán, Don Shen Sui-bian. Escuchamos un fuerte aplauso por las relaciones. Un dato importante, colegas, y es que este es el primer presidente en la historia de Taiwán que no es del partido Kuomintang, que fue el partido histórico que tuvo el poder en Taiwán desde 1948, cuando Chiang Kai-shek entró a la isla. Y está en su segundo periodo, ¿verdad? Está en su segundo periodo. En el extremo izquierdo de la pantalla observamos a todos los jefes y jefas de fracción. Doña Maya Antillón, doña Lorena Vázquez del PUS, doña Evita Arguedas del Movimiento Libertario, doña Elizabeth Fonseca del PAC,
José Merino del Río, José Manuel Echandi, Cuyón Macei y Oscar Ingresará López. ahora el excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua, don Enrique Bolaños. Quien tenía una gran amistad con don Abel Pacheco, don Enrique Bolaños, ha anunciado que pues seguirán tratando de conciliar una amistad lo más estrecho posible con el gobierno de Costa Rica. Recordemos que Oscar Arias no ha estado tan de acuerdo con las últimas políticas migratorias que hemos ido Además estableciendo es el país aquí, más ¿verdad? cercano a nosotros, Sí, qué duda cabe. en realidad es un país hermano. Hay un detalle que mientras anuncian a la otra persona ahorita tenemos que analizar, y es la cercanía que existe entre el presidente Arias y George Bush padre, que es interesante también. Que fue analizar, vicepresidente de la República cuando él fue por primera vez presidente. Así es. En el año 86. Ahí hay una gran amistad entre ambos, que podría ser un puente de conversación. Sí, aunque también el presidente Arias, ingresará ahora el excelentísimo señor presidente tiene una muy buena relación con República de congresistas Honduras, demócratas, don Manuel así que Zelaya. tengo la impresión de que hay un cierto equilibrio. Está el presidente Manuel Zelaya de Honduras. Decías, Jaime, perdón. No, me da la impresión de que en esto también es inteligente que el presidente Arias y nuestra Cancillería tenga relaciones fluidas, no únicamente con el Partido Republicano, sino también con el Partido Demócrata. Históricamente Arias ha tenido una vieja relación con John Kerry, ex candidato del Partido Demócrata, y con varios diputados, sobre todo porque es decir, no sería impensable un cambio en los próximos 2 años, en la elección del año 2008, a favor de los demócratas, bien que la señora Clinton o algún otro candidato demócrata tomara el poder en los Estados Unidos después de 2 administraciones republicanas. Ingresará en ese sentido yo insisto ahora de que el nuestra señor política presidente exterior de la tiene que ser muy República de equilibrada, muy Guatemala, equidistante, tener buenas relaciones con Oscar los Rafael Berguer. distintos sectores. Es el presidente de Guatemala, Oscar Berger. Berger, perdón. Bueno, yo creo que siguiendo en esa línea de análisis que hace Jaime, creo que lo que se impone necesariamente en un escenario fragmentado político, tanto internacional como local, son las habilidades de la construcción de consensos, la prudencia que es sabia consejera, el no ser dogmático. Últimamente, y lo hemos podido ver, que el horizonte analítico, tanto política internacional como políticas domésticas, se ha ampliado, y aquel divorcio que había entre los purismos que separaban la política del crecimiento económico o de la economía se han venido cerrando. Se ha reconocido que la política importa. Se la devaluó mucho, se la demeritó mucho a la política, e incluso se intentó prácticamente reducir a la mínima expresión posible al Estado y a todas las instancias políticas dentro de los países, y ahora viene de vuelta la tendencia, porque el aparato económico requiere de institucionalidad democrática, requiere del funcionamiento de procedimientos claramente establecidos para la toma de decisiones y delinear las reglas del juego. Y creo que, bueno, en ese escenario es fundamental la prudencia, el cuidado y el no ser dogmático. Aquí está Martín Torrijos junto a su bellísima esposa, que es famosa en Panamá por su encanto, por su belleza. Y bueno, de nuevo, el señor presidente de la República de Colombia, don Álvaro Uribe. Una figura atractivísima de América Latina y que ha marcado historia en Colombia. Hay un antes y un después de Álvaro Uribe en Colombia. ¿Qué significa Álvaro Uribe para América del Sur, con Jaime Ordóñez? Bueno, Uribe ha tenido un éxito especial como presidente, básicamente por lograr, a partir de una enorme disciplina de trabajo, convencer inclusive a una serie de ciudadanos y de sectores del electorado que no eran votantes de él, de que efectivamente con un trabajo disciplinado es posible generar logros. Colombia tiene logros importantes en materia social, en materia económica, etc. Uribe será un presidente que probablemente se reelegirá ahora en las elecciones de la segunda mitad del segundo semestre de este año. Ahora bien, el excelentísimo señor presidente interino de la República de Haití,
Don Bonifaz Alexandre. Bueno, el caso de Haití, el país más pobre del continente. Sí, el país más pobre del continente, seguido por Honduras, después Nicaragua. Honduras es más pobre que Nicaragua ya. Están por ahí, ¿verdad? Históricamente ha sido Nicaragua, ahora Honduras en los últimos años ha disminuido algunos de sus índices. Doloroso pensar que prácticamente nuestro eje es el más pobre. Por supuesto, el país que está al lado nuestro, Nicaragua, y el país que está al lado de Nicaragua. Exactamente. Centroamérica tiene una dudosa reputación, y es que en una región del mundo como América Latina, donde tenemos los mayores índices de desigualdad, en el caso de Centroamérica somos la región más desigual de América Latina, es decir, somos de las regiones más desiguales del mundo. Don Alfredo Y Palacio. porque en Haití, en la pobreza que ustedes saben, hay millonarios en Haití. Hay un elemento importante para hablar de Alfredo Palacio, presidente de Ecuador, y es nuestra relación directa con Ecuador en el tema del banano, que bueno, sigue siendo el producto agrícola más importante del país, ya por encima del café. En el caso de Colombia, en el caso con el café. Es nuestro aliado y además nuestra competencia. Bueno, eso plantea, Camilo, un tema muy importante, y es, vuelvo e insisto, como decía en alguna época a su Alteza Real, don Felipe de Borbón Iglesia. Bueno, y aquí está la figura más atractiva de todos los visitantes. Yo le he puesto que hasta muchas señoras y damas en sus casas le aplaudieron esa entrada, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente. Sí. Siguiendo la línea esa del vuelvo e insisto, es el tema de esa opción estratégica de futuro. O sea, ¿queremos nosotros seguir siendo productores de banano? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Y en qué volúmenes? ¿Nos vamos a concentrar a ello? Don Jaime, ¿qué significa toda esa atracción nuestra por el príncipe Felipe de Borbón, más allá de que sea tan espigado y tan bien parecido, esa relación nuestra con la monarquía española? Bueno, la relación histórica que América Latina tiene con España es muy fuerte, por razones absolutamente obvias, de orden antropológico, cultural, lingüístico, religioso. Recibimos y en alguna a la medida señora primera dama de los representa Estados Unidos de América, doña Laura Bush. la tradición histórica de la monarquía española también. Esta es otra visita significativa, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya enviado a la primera dama, a la señora Laura Bush. Dice mucho, ¿verdad? Significa un interés muy claro de Washington de tener una alianza estratégica con Costa Rica y con el presidente Arias, que no es solo una decisión de Casa Blanca, sino es una decisión del Departamento de Comercio también. Es decir, por razones de orden político y comercial existe una apuesta en ese sentido de Washington. Un dato curioso de Laura Bush, fue profesora de escuela primaria y también bibliotecóloga. Ella, varios de sus trabajos y fundaciones y recaudación de fondos es para hacer mejorar las bibliotecas en varias partes de los Estados Unidos. Hashemita de Jordania. Es una visita interesante la de Jordania, por una razón, por razones de orden geopolítico. Costa Rica tiene una relación muy estrecha con el gobierno de Israel, por razones que todos conocemos, etc. El hecho de que esté aquí la Casa Real Jordana y el gobierno jordano representado significa probablemente un intento de apertura, no solo del gobierno de Costa Rica, sino de algunos países árabes, a tener una relación estrecha con Costa Rica y Centroamérica. Yo creo que Costa Rica debería, guardando y conservando las estrechas relaciones que tiene con Israel y preservándolas, que son muy importantes, ampliarse también a relaciones comerciales y distinta índole con el mundo árabe. Tiene que ver con el hecho de que el presidente electo sea Oscar Arias, ¿verdad? A la señora primer de ministro las Marcelo al principio, o sea, la figura de Oscar es indiscutiblemente muy atrayente del Reino de los diferentes Países Bajos. Sí, en ese sentido yo creo que, y ampliando lo que planteaba Jaime, es que yo creo que Costa Rica debe renunciar a las exclusividades en cuanto a amistades. Ya el mundo no es para tener amigos exclusivos. Hay que ser más abiertos, ser más tolerante, preservar una muy buena relación con Israel, pero abrirse a otras opciones y ser claros con todos nuestros socios y amigos en el sentido de que estamos abiertos. Y me llama la atención que quien saluda ahí a la representante de Jordania es una de las mujeres judías
que primero incursionó en política. Va a ingresar el excelentísimo una de las primeras, señor doña Clara Sommer es una de las primeras mujeres judías de la que República incursionó en Dominicana, Sí, don Rafael Francisco Alburquerque. República Dominicana. Vecino de Haití. Sí, el pero país más pobre, para muchos un país- efectos, Y sin socio embargo, del TLC. República Dominicana es Centroamérica. Forma Centroamérica. parte de Sí. nuestros tratados de libre comercio, forma parte de una serie de acuerdos técnicos de intercambio Ahora, con América República Central. Dominicana y no Haití, ¿verdad? No, Haití no. Por Haití sus no. características también culturales. Las características sociológicas y culturales de República Dominicana y Haití son muy distintas, como todo el mundo sabe. La influencia en Haití fue esencialmente francesa. Y Ingresa el señor vicepresidente En de el la caso de República República Dominicana, la gran Federativa de tradición Brasil, española. don José Alencar Gómez da Silva. Vicepresidente de Brasil. De Brasil. El país más poblado del subcontinente latinoamericano. Y una labor muy interesante la de Lula. El gigante dormido. Eh, ¿Qué está ocurriendo en Brasil, doctor Ordóñez? Bueno, la política brasileña es una política compleja, es decir, acordémonos que es un Estado federal. La gestión del presidente Lula, no obstante esas complejidades y problemas muy serios que ha tenido, escándalos de corrupción dentro de su gobierno, contradicciones incluso con sindicatos y bases del propio Vamos a PP, recibir al Partido de los Trabajadores, excelentísimo ha sido sin señor embargo exitosa. Es un expresidente presidente de que la tiene la República habilidad de de tener un Portugal, discurso don social Jorge y sin Fernando embargo buenas Branco relaciones con sus de socios Zampara. capitalistas del mundo, es decir, ha logrado un cierto equilibrio. Creo que es uno de los casos de éxito de América Latina, el de Brasil sin duda, en los últimos años. Portugal. El representante de Portugal, en este momento no tenemos embajada en Portugal, la hemos Expresidente de Portugal. el vicepresidente de Portugal, ¿verdad? No, expresidente. Expresidente. Por favor, estudiantes, regresar a sus posiciones. Bueno, esto es una transmisión que el Sistema Nacional de Radio y Televisión está haciendo llegar a todas las partes del mundo gracias a la colaboración del Recibimos al Grupo ICE excelentísimo señor vía presidente satélite. del Senado de la República Argelina Democrática y Popular, don Abdelkader Ben Salah. Argelia. Ya se mira el estadio prácticamente lleno. Este argumento que planteaba Marcelo, Camilo Alan, yo creo que es importante el tema de los problemas de las exclusividades. Es decir, Costa Rica Va a ingresar el señor debería tener una presidente del apertura más Congreso de grande, la por ejemplo, con los República de países Perú, árabes, don fortaleciendo Marcial su Ayaimón tradicional relación Alvarado. con Israel, porque desde el punto de vista económico y comercial son un mercado muy importante que nosotros deberíamos cultivar. Igual sucede en este equilibrio que tenemos que lograr entre continuar nuestra buena relación con la República de China en Taiwán, con la República de Taiwán, la vieja Formosa, y con China popular. Es decir, un país inteligente tiene que tener equilibrios, y tiene que tener aperturas y tener relaciones con Ahora, distintos todo eso requiere un muñequeo, un juego de cintura de la Cancillería, ¿verdad? Todo un trabajo diplomático que me parece que ahora tendrá el país en eso una gran fortaleza. Ingresa ahora el Requiere un excelentísimo trabajo señor muy presidente de la cuidadoso Corte de orden Suprema de diplomático de la Justicia de Cancillería y Chile, también de nuestro don Ministerio de Enrique Comercio Exterior. Tapia Hoy la política internacional en realidad tiene una doble cara, lo que es la diplomacia en sentido estricto y lo que son las relaciones en materia comercial. Hace un rato observamos al presidente del Congreso de Perú, pero no escuché quién es esta persona que está ingresando en este momento. Si alguien nos puede, por favor, ayudar. Embajada de Chile. Decías, Otro caso curioso perdón. es el de Uruguay, don Jaime. Usted estaba hablando de Chile y en algún momento ha hablado de Chile, Alan ha hablado de que Chile es un modelo que nosotros seguimos. ¿Qué ha pasado con Uruguay? Que es un país que siempre comparan a Costa Rica con Uruguay. Sí, bueno, Marcelo, que también tiene una vieja relación de trabajo en el Cono Sur, donde hemos trabajado mucho, trabajamos mucho con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los distintos proyectos de Naciones Unidas, coincidirá conmigo que Uruguay, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la tradición de sus instituciones, probablemente es el país más parecido a Costa Rica históricamente. Aruba, viene Aruba. Estamos hablando de Uruguay, perdón.
Marcelo. Sí, es un país que guarda mucha similitud, como dice Jaime, coincido. ¿A qué se debe? Coincido plenamente. Yo creo que tiene mucho que ver, digamos, aspectos, digamos, de fisonomía, incluso de determinación geográfica, ¿no? Es un país que tiene una población similar a la de Costa Rica, es una extensión. Es muy pequeñito. Es pequeño, es un poquito más grande que Costa Rica. Ha sido un país que sí tuvo el problema de las dictaduras militares, que las superó, que nosotros eso, gracias a Dios, no lo hemos vivido, no lo hemos tenido, pero ha sido un país muy civilista también. Lech Walesa, todo un símbolo. expresidente de Polonia, Premio Nobel de la Paz, amigo de don Oscar Arias. ¿Dónde está don Lech Walesa? Bueno, pareciera que lo anunciaron. Que lo anunciaron, pero no está ahí directamente. No sé Vemos a los presidentes de los poderes de la República. Vamos a recibir ahí está don Oscar al señor Fonseca, presidente don del Tribunal Supremo de Elecciones, don Oscar Fonseca Montoya. Que le tocó una tarea bastante complicada, por lo menos en esta última elección. Durante mucho tiempo no habíamos vivido una serie de expresiones como las que se externaron alrededor del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, una de las elecciones más complejas y difíciles técnica y políticamente de las últimas décadas en Costa Rica, sin duda. Sí, eso es un tema importante, relevante a tomar en consideración. Ahora, tenemos que ver que el Código Electoral de Costa Rica viene desde 1949. Y que urgen las reformas. Y que urgen las reformas, y que las reformas más grandes que tuvo fue en el año 1996, para armonizarlo con la reforma constitucional del año 96 también. Pero es un código electoral que funcionaba muy bien, todas las previsiones que tiene funcionaban muy bien en un esquema de bipartidismo. Incluso algunos de los artículos plantean el partido que tal cosa y el otro tal otra. Como diciendo, no existen más. Bueno, don Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fuera ministro de don Oscar Arias en su primera administración, ministro de Justicia. Camilo, y sería evidente en este caso que el que sigue sería don Abel Pacheco, ¿verdad? Creo que sí, porque creo que no hay ingreso de figuras de órganos desconcentrados. Sí. En este caso, al ir pasando ya prácticamente los presidentes de los poderes de la República, sería... Tendremos ocasión entonces para hablar de don Abel Pacheco. Ahí está un poco, don Abel Pacheco del SPRI. ¿Qué vamos a recibir al señor presidente de la República, don Abel Pacheco de la Espriella y señora Leila Rodríguez Tal? Siempre muy querido. En pocos minutos es difícil sintetizar. Mire, yo creo que es una administración que habrá que verla con la lupa del tiempo. Con sinceridad, creo que es una administración que tiene claros y oscuros, que tiene puntos positivos, tiene puntos negativos. Parece ser una administración que, digamos, vienen acompañados logró conservar la casa, no logró construir cosas nuevas en la casa, digamos, logró conservar la casa. Como dirían en el Vaticano, fue presidente de transición. No, pero no de transición. No de transición porque tampoco hubo grandes transformaciones. Un gobierno... Por eso, pero pasa de un Estado básicamente que se sostiene para entrar a un proceso de fuerte cambio, por lo menos lo que está planteando el doctor Arias. Yo diría que ha sido un hombre de mantenimiento. Exactamente, ha sido un hombre honesto, un hombre que la gente le reconoce su honorabilidad, tiene características muy particulares, es el único poeta de nuestra historia que ha llegado a la presidencia de la República. Ruego a los señores Antillón Guerrero, Fonseca Corrales, y es importante, digamos, el tema de que fue una administración de mantenimiento, y creo que lo que hay que reconocer es que conservó la paz social, él lo destaca mucho, la armonía, tuvo momentos difíciles, pero que en un contexto internacional complicado, con precios de petróleo muy altos, con problemas sin la reforma fiscal que estuvo esperando a lo largo de toda esa administración, y él así lo ha dejado saber muchas veces, para poder hacer más cosas, el país no se descalabró. En estos momentos va a ingresar el doctor Oscar Arias Sánchez. Escuchamos el sonido ambiente.
quiero destacar que si bien le están aplaudiendo mucho a don Oscar, no le chiflaron ni respetaron a don Abel. Es que, si te das cuenta, hay una característica interesante. Antes prácticamente todos caminaban en la pista. Y ahora se tuvo el cuidado de que entraran por la parte de atrás. Entonces no hubo un mayor contacto con el público. Primera vicepresidenta y segundo vicepresidente de la República designados. El hecho de que ahora no tenga esposa y compañera visible, don Oscar Arias, ¿qué significa para el folclore político costarricense? ¿Se puede decir eso, folclore político? Sí, no debería significar nada, yo lo digo con toda sinceridad. ¿Pero Ya, significa o no significa? Bueno, yo insisto en que no debería significar nada. En un régimen político maduro, moderno, en las democracias modernas, si el presidente es casado, soltero, divorciado, etcétera, Pierre Trudeau fue primer ministro de Canadá y no tenía esposa, etcétera, no debería significar mucho. Desde luego que en el imaginario político del folclore, como apuntás, Camilo, tiene algunas implicaciones, etcétera, pero debemos dar... Pareciera que en la campaña tampoco le fue... Deberíamos dar ese salto muy necesario como sociedad, es decir, que esos elementos en realidad no importen tanto. Hay que hablar de las cosas serias que impactan en la vida de una sociedad y no en ese folclore ornamental. Va acompañada por su hija. Ah, sí, está acompañada por su hija Silvia. Que probablemente... Que es comunicadora como nosotros y luego se especializó en probablemente alta su moda. hija funcionará como una acompañante en una serie de actos oficiales. La señora Tapia también funcionará desde la oficina de la primera dama. Bueno, el tema del despacho de la primera dama, eso es una figura no oficial que se instituyó sin cartera. Sin cartera y sin asidero prácticamente. Ese es un arcaísmo que viene del régimen político norteamericano. Ahí también está déjeme Oscar decirlo. Felipe, su hijo, quien es doctor en matemática de la Universidad de Oxford. Así es. Sí. Silvia estudió comunicación, se especializó en alta moda. Ella destacó muchísimo como diseñadora de carteras en Italia y Oscar Felipe es profesor universitario. Así es. Entonces recordamos aquella imagen cuando cumplía sus 8 años, en donde 10 años. 8 creo que eran, cuando se el día que le entregaron el premio Nobel de la Paz a su papá. A su papá. Fue el día del cumpleaños de él. Alan, Camilo, hay un tema que a mí me gustaría insistir, y es en este arcaísmo de las figuras de la primera dama, como apuntaba Marcelo. En realidad la figura de la primera dama nace en el constitucional, en la tradición política norteamericana. Es decir, en otra serie de lugares del mundo, ustedes van a Europa, van a Asia, etcétera, no existe una oficina de la primera dama, es decir, eso no existe en España, no existe en Francia, no existe en Noruega, en Dinamarca. Pero la presencia de la esposa, sí, obviamente, tiene que ver con las simbologías políticas, con ese imaginario político-cultural que impacta. Lo que pasa es que no debería ser un tema decisivo en una sociedad. Le repito, Pierre Trudeau, uno de los principales primeros ministros que ha tenido Canadá, primer ministro de Canadá. Era soltero. A mí me gusta mucho esto, me gusta mucho que el presidente de la República pueda darle una vuelta al estadio. Me hubiera gustado que él pudiera unos metros adelante de todos estar ahí, porque eso le da una gran señal al mundo. Eso no se puede hacer en la mayor cantidad de los países del planeta y se puede hacer en este país. Menos a campo abierto. A campo abierto. Claro, es un punto demasiado visible, ¿verdad? Bueno, pero es ahí campo tenemos abierto. esa belleza es a campo del abierto país. Y hay varias miles de personas. Así es, ahí lo vemos a don en el Oscar estadio. saludando, la gente bajando las gradas para saludarlos, madres con sus hijos, para que lo miren de cerca, acompañado don Oscar, como lo decía Camilo, ahora por sus 2 hijos, los 2 vicepresidentes. Silvia, Oscar Felipe. Y su gabinete. En realidad esta es la parte de la belleza de lo que decíamos ahora. Esto en realidad no tiene precio. Aprovechemos No tiene aquí precio. unos Realmente datos es el país más hermoso que hay. de nuestro compañero Alan Trigueros. Oscar Arias Sánchez nació el 13 de septiembre de 1940 en Heredia. Su padre fue Juan Rafael Arias, un reconocido abogado y digamos aquí productor agrícola y político. Fue diputado y fue además candidato a una vicepresidencia en la primera elección en la que fue candidato don Luis Alberto Monge en 1978. Y su madre Lilian Sánchez, que falleció en 1999, fue una figura política también muy interesante. Así, además en la Universidad de Costa Rica estudió leyes y economía. Su tesis de graduación, Grupos de Presión en Costa Rica, le hizo merecedor del Premio Nacional de Ensayo en 1971
En 1974 recibió el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad en Inglaterra. Creo que esto es más bien en 1964, porque de 1970 a 1977, don Sí. Óscar Arias fue Eso es cierto. el ministro de Planificación y fue el ministro más joven. Fue ministro a los 30 años durante el tercer gobierno de don Pepe y continuó durante el gobierno de don Daniel Oduber, que conservó algunos diputados del gobierno de don Pepe Figueres del año 70. Curiosamente, dos de esos ministros ahora son compañeros, don Óscar Arias y el otro, don Francisco Morales, que fue ministro de Trabajo del año 70 al año 77, igual que don Óscar. Don Óscar de Planificación, don Francisco Morales de Trabajo, ahora repite en el Ministerio de Trabajo. Antes, don Francisco Morales fue ministro de Agricultura durante el gobierno de don Luis Alberto Monge. Sí, en el 78 fue electo como diputado y al año siguiente fue designado por la prensa nacional como el diputado del año. Entre el año 79 y el año 80, don Óscar Arias fungió como secretario general del Partido de Liberación Nacional. Su candidatura la postuló y la defendió en la asamblea don José Figueres Ferrer y su adversario era Rolando Araya Monge. Y luego fue candidato precandidato desde el año 83. Los otros precandidatos eran Carlos Manuel Castillo y Alberto Fait. Y Alberto Fait se retira. A Carlos Manuel Castillo lo apoyan nada más y nada menos que José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós. Él dice Nace la frase famosa, nace candidatura sin muletas. Sin muletas, los llama ayatolas a don Pepe y a don Daniel y gana con una holgada diferencia. Así es. De un 65 a un 35%. Sí, ya en su gestión logra en 1987 la firma de los acuerdos de Esquipulas II y inmediatamente se le otorga el premio Nobel de la Paz. Que recordamos indiscutiblemente, el nombre de Costa Rica sonó en ese instante en todas las partes del mundo. Es interesante recordar. Fue un gran impulso para el país, por ejemplo, claro, en el tema del turismo. Yo recuerdo en esas épocas de periodismo, como los cables internacionales, pues hablaban del doctor Óscar Arias Sánchez, prácticamente todos los rincones del mundo. Y él ha ¿verdad? permanecido a través de la Fundación Arias Sánchez, ha permanecido vigente en el mundo en temas como el desarme. Sí, bueno, eso me trae a uno de los temas, retomando un poco el tema de las relaciones exteriores, cuando estábamos hablando de la Cancillería. Yo creo que Costa Rica debe apuntar su política exterior en dos direcciones. Una, a recuperar el liderazgo de uno de sus principales productos de exportación, que han sido la democracia, los derechos humanos y la paz. Ocupar un lugar especial en el escenario internacional en función de su tradición democrática, civilista, pacífica y de derechos humanos. Y por otro lado, afinar muy bien la punta en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior en todo lo que tiene que ver con el papel de Costa Rica en la inserción en el comercio internacional. Yo creo que eso es clave y creo que son, si pudiera decir, las dos principales columnas de la política exterior costarricense. Don Jaime. A mí me gusta esta frase que acaba de usar Marcelo, que me parece, aparte, digamos, nuestros principales productos de exportación históricamente fueron el café y el banano. Ahora nos hemos diversificado mucho, como ustedes saben. Somos el primer productor del mundo en piña y en chayote. Exactamente, pero hay otro muy importante, que son los derechos humanos y la democracia. Costa Rica históricamente vendió eso. Y una de las claves para seguir atrayendo inversiones, una de las claves para seguir atrayendo turistas, etcétera, es fortificar esa tradición histórica como un país que es referente a nivel internacional en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional. Acordémonos que el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se hizo en San José de Costa Rica, que hay una gran cantidad de instrumentos regionales en materia de derecho internacional y derechos humanos que tienen su cuna en Costa Rica, que Costa Rica ha sido uno de los aliados históricos en defensa del derecho de asilo, o sea, una gran cantidad de políticos la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana fue no gestada en Costa Rica, pero Costa Rica tuvo
un papel fundamental. Entonces esta tradición histórica yo creo que es esencial para el país. Vamos Yo a quisiera unas que, imágenes. tal vez Camilo, le pongamos una atención al rostro de don Oscar. Don Oscar realmente se muestra feliz. Sí, Está a la par de sus dos hijos, los toca, los saluda, esa figura, su rostro emana felicidad. ¿Qué significa este momento para don Oscar Arias, Marcelo? Bueno, yo creo que es el inicio del resto de su vida. Volviendo a la frase esa, es un gran desafío. Muy emblemática esa frase. Muy emblemática, pero se lo ve contento, como dice Alan, se lo ve contento, se lo ve dispuesto a asumir el reto, muy seguro en sí mismo, creo que es una cosa muy importante. Pero bueno, yo también lo noto a él sereno, lo he notado en las últimas semanas. Y también es interesante, bueno, como lo decíamos hace algún tiempo, él prácticamente ya no llega a descubrir nada nuevo en Casa Presidencial porque ya estuvo ahí. Pero es un país muy distinto. No, estamos de acuerdo que el país es distinto, indiscutiblemente, pero recuerdo a un expresidente que me decía, mira, y duré un año aprendiendo, 2 tratando de ver qué hacía y en el tercer día me dijeron que me iba, ¿verdad? Entonces ya él estaría entrando prácticamente en función, porque conoce. ¿Qué piensa usted, don Jaime, de todo lo que hemos estado diciendo? Yo tengo la impresión de que es el reto de su vida en este sentido, que se está jugando un gran riesgo, don Oscar, y es un riesgo calculado, sin duda, me imagino que lo ha tomado, pero una vida exitosa y de mucho reconocimiento la pone de nuevo en el asador, porque gobernar la Costa Rica del año 2006 al 2010, que es una Costa Rica mucho más impredecible, mucho más complicada, mucho menos orgánica, no es la Costa Rica del año 86. Entonces, don Oscar se juega un gran riesgo, es preservar su imagen, su prestigio o ponerlo en juego, ¿verdad? Me parece que lo está asumiendo con serenidad y con cautela y esperemos que tenga la serenidad, la inteligencia, la prudencia para integrar sectores y hacer grandes alianzas nacionales, que esa sería la clave. Nos remitimos al audio. Un poco lo que decíamos del rostro. Está muy contento, está feliz. Curiosamente, don Oscar tiene una sonrisa bonita, sin embargo, poco se le ve sonriendo en los medios de comunicación. Así es. Sí, en este momento irradia alegría, irradia optimismo, y pues esperemos que... Bueno, y bueno, hay que pensar también que es en esta oportunidad que los costarricenses dan un segundo chance a un presidente que ya ha ocupado la silla presidencial. Entonces eso abona un poco más a esa esperanza que hablábamos ahora, Jaime, vamos a recibir al señor presidente electo Oscar Arias. Recordemos quiénes han sido presidentes en varias ocasiones. En el siglo XX fue presidente en 3 ocasiones don Ricardo Jiménez. Fue presidente en 3 ocasiones don Ricardo Jiménez, en 3 ocasiones don José Figueres Ferrer, en 2 ocasiones don Cleto González Víquez. Por eso te decía que es un peso, Jaime, interesante de analizar, porque él dice debemos de devolver la credibilidad, y él prácticamente se le está dando un voto de oportunidad también en el sentido de que la gente desea creer nuevamente en los políticos. Realmente debemos volver la fe. Exacto, hay que volver la fe, pero volver a creer en los políticos. Hay que reevaluar la política, la política importa. O sea, la política importa y hay que tomarla seriamente, porque afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Aún cuando consideremos en nuestras vidas privadas que quizás a nosotros la política no nos afecta, no me quiero meter en ella, lo que fuera, quienes tomen las decisiones políticas en el país y quienes diseñen esto, don Jaime, nos afectará. Yo concuerdo con esto que apunta Marcelo, Alan, Camilo, y tal vez en ese sentido, si concluíamos hace unos 10 minutos que la presidencia de don Abel Pacheco fue de mantenimiento, de tratar de sostener la nave, pero que no construyó demasiadas cosas. Pero hay que reconocerle esto, la presidencia de don Oscar Arias va a ser una presidencia, y ahí quizá nunca mejor usado el término de transición, porque yo creo que aquí se termina un periodo político de Costa Rica y probablemente van a ser otros. Si ustedes se fijan cuidadosamente, parte de su gabinete es un gabinete, hay gente experimentada, pero hay gente muy joven. Carlos Ricardo Benavides tiene 38 años. Kevin Casas tiene 37 años. Fernando Sánchez en la Asamblea tiene 32. Bruno Estaño tiene 36. Parece como que la nueva generación. Igual en los otros partidos políticos hay una nueva generación ascendiendo. Entonces yo creo que
Una de las claves, no la única, pero una de las claves del gobierno del presidente Arias tendrá que ser crear las condiciones institucionales y un escenario para que ese nuevo país... Bueno, llegamos al momento... Este es el acto cumbre, de acuerdo a la Constitución Política, la Así 119 de la Constitución Política. Laurens Molina, sí. Un detalle muy bonito es que quien lleva el pabellón nacional es Laurens Molina, munícipe de San José, una persona con una discapacidad que ya casi no es evidente. Él no tiene piernas, él usa unas piernas biónicas y él encabezó la lista de regidores por San José del Partido de Liberación Nacional.
dicha que poquita gente aplaude, ¿verdad? Los himnos no se aplauden. Ruego a los Sí, señores usualmente se aplaudían. diputados y diputadas mantenerse de pie porque vamos a tomarle el juramento constitucional al señor presidente electo. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Estudiantes, acción 5.